Ahí está. Gracias. Buenas noches a todos. Algunos recordatorios antes de iniciar la clase para los que se están uniendo. Bueno, en primer lugar, si pueden por favor colocar su nombre para que no aparezca iPhone, iPad, Galaxy, Samsung. No queremos promover marcas, así que bueno, por favor, queremos saber quiénes están conectados. Y también pues hacer el recordatorio de la semana pasada. Por favor, enciendan su cámara para pues vernos unos a otros como si estuviéramos presencialmente. La idea es que esta experiencia es como que si estuviéramos ya en un salón viéndonos todos unos a otros, prestando atención. Y esta expectativa es para todos, especialmente para los que están sirviendo. Por favor, esta es una expectativa para los que están sirviendo, tanto ser parte de este discipulado como también encender su cámara. Una petición especial, una instrucción especial: si no van a poder encender su cámara, por favor notifíquenle al encargado del ministerio en el cual ustedes sirven el motivo por el cual no van a poder encender su cámara. Así que por favor vamos a suplicarles eso. Ellos nos van a enviar también un reporte de los que notificaron que no pudieron encender su cámara y el motivo también. En cuanto a las notas, bueno, como se dijo en la clase anterior, este discipulado no tiene como base una enseñanza grabada previamente. La enseñanza se está dando cada martes y durante la clase ustedes pueden tomar sus notas, pueden hacerlo ahorita. Vamos a tratar de subir el video de la clase lo más pronto posible, si es posible hoy mismo, esta misma noche, y para que puedan seguir haciendo allí notas si no alcanzaron a hacerla. Una adición más que se está dando en este discipulado es que en el devocional que envío cada mañana en los grupos y algunos de forma individual que no están en los grupos, devocional dice Casa de Oración Houston. Ese devocional está conectado con la clase, entonces eso les puede ayudar también a poder enriquecer sus notas, leer más versículos, reforzar lo que han aprendido. Y bueno, la idea es que estemos todos conectados en la misma enseñanza. Los que están sirviendo también es expectativa que hagan envío de sus notas al correo electrónico conocido por todos. Ahí lo vamos a colocar, ya ustedes lo conocen. Si no lo tienen es porque no han enviado notas nunca, entonces hay que conseguirlo, hay que buscarlo. Pero gracias hermanos por su atención, por su participación. Gracias por comprender que esto es por el bien de cada uno de ustedes. Esto al pastor le genera más trabajo, leer las notas de todos los que mandan, pero no importa. Eso es algo que vale la pena para mí, pero es un beneficio principalmente para ustedes. Así que bueno, estas son algunas de las indicaciones generales. Recuerden, al final de esta clase va a haber oportunidad para hacer preguntas, para hacer comentarios. Vamos a limitar a una participación por persona, así que si tienen alguna pregunta, elijan bien cuál es la que van a hacer, elijan bien cómo van a gastar ese cartucho. Así que vayan preparándose para participar si tienen algún comentario, algún testimonio o alguna pregunta, alguna inquietud. Muy bien, pues por ahí está mi esposa, me va a ayudar a compartir pantalla. Tenemos 127 conectados. Saludos a los jóvenes que están conectados también. Dios les bendiga. Algunos están ahí en familia, junto a los jóvenes con los papás. Gracias a Dios, en varias cuentas hay 3, 4 personas, hasta 4 personas conectadas. Gracias a Dios. Pues bueno, le voy a pedir a mi esposa, que también está como co-host, que me ayude a compartir la pantalla y así entramos de lleno a esta clase número 2 de esta serie de discipulado que se titula Pertenecer, Crecer y Servir. Muy bien, pues vamos arrancando. El tema número 2 es: pertenecer implica entender cómo funciona la iglesia. Y vamos a leer Efesios capítulo 11, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12 es el versículo que vamos a tomar como base. Y leo la palabra de Dios, ahí lo tienen en la pantalla. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y antes de entrar de lleno con el primer punto de esta enseñanza, de esta clase, vale la pena recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, aunque lo tienen clarísimo en sus notas. La semana pasada hablamos de que pertenecer a una iglesia
es mucho más que asistir a una reunión, a un evento. Vimos que pertenecer implica identidad, implica presencia, implica cuidado pastoral. Hablamos de que no se trata solo de escuchar una enseñanza, escuchar unas canciones, retirarnos, sino de caminar juntos como cuerpo, permitir que nos conozcan nuestros pastores, que nos cuiden a través de la consejería, a través de otros medios, la exhortación, de entender también que Dios diseñó la iglesia para que nadie pueda vivir su fe de manera aislada. Vamos a ver entonces el objetivo de la clase del día de hoy, porque vamos a dar un paso más. Hoy vamos a entender cómo funciona la iglesia a la que pertenecemos o deseamos pertenecer, en caso de que hubiera alguien que todavía no es miembro de la iglesia, pero pues está en la búsqueda y quiere conocer un poquito más acerca de todo esto. Veamos ahora sí el punto número 1 de esta clase, y es: la estructura protege a la iglesia. Es el título de este punto número 1. Y bueno, pues veamos entonces la introducción a este primer punto, porque esto tiene que ver, toda esta enseñanza tiene que ver con detenernos a entender cómo funciona nuestra iglesia local, no con el propósito de imponer cargas, sino para formar convicciones. Las cargas, las reglas, todo esto tiene que ver más con el legalismo, pero aquí nosotros queremos centrarnos en convicciones. Con las convicciones nacen cuando nosotros entendemos que hay una base bíblica detrás de lo que hacemos, que no caminamos así por ocurrencias o por tradiciones, el típico así lo hacemos porque siempre así se ha hecho o porque dice el pastor, sino por principios que vemos claramente en la palabra de Dios. Ese es mi objetivo como pastor, formar convicciones en aquellos que están siendo pastoreados por un servidor, no imposiciones, sino convicciones. Y así como cuando comenzamos un nuevo año, por lo general revisamos el rumbo al estarlo terminando, revisamos nuestras prioridades, nuestros objetivos, no porque todo esté mal, sino porque bueno, hay que mejorar. También como iglesia es sano detenernos todos y decir: esto que hacemos lo hacemos por una razón. Esto que hacemos tiene un propósito y sobre todo tiene un fundamento bíblico. Hoy vamos a hablar de cómo el orden y la estructura que Dios establece nos ayudan a que la iglesia esté protegida. Dios nos da estructura, nos da orden para proteger a la iglesia y por supuesto para proteger a las familias, a las personas que formamos parte de la iglesia. El orden, mis hermanos, es un principio espiritual. Y cuando yo pienso en esta palabra, la palabra orden, en relación con la iglesia, inmediatamente viene a mi mente la iglesia en Corinto. Ahí en primera y segunda los Corintios, epístolas que ya estudiamos en la iglesia versículo a versículo, podemos decir que ya las leímos, recibimos una explicación, una aplicación a nuestras vidas, pero particularmente en la primera epístola vemos cómo la iglesia en Corinto era una iglesia muy activa, por lo que vemos, una iglesia que abundaba en dones espirituales. Los creyentes eran creyentes que tenían dones espirituales y los ponían en práctica. Una iglesia que tenía mucha participación, mucho movimiento espiritual, y aún así era una iglesia desordenada. Habían desórdenes en las reuniones, había desorden en el uso de los dones, en la conducta de algunos de los miembros, en la manera de relacionarse unos con otros, tanto así que se llevaban a la corte entre creyentes. Bueno, algo tremendo. Y no olvidemos, una iglesia activa, una iglesia con dones espirituales. Por eso Pablo, el fundador de esta epístola, fungiendo también como pastor allí, interviene. Y hay que notar algo, seguramente habían pastores, ancianos, había un equipo ahí en esa iglesia, pero el apóstol interviene y corrige, exhorta, en algunos casos hasta confronta a una persona en el capítulo 5 que estaba viviendo en inmoralidad. No porque a Pablo molestara que hubiera participación en la iglesia, sino porque el desorden estaba dañando el cuerpo. Y es en ese contexto que Pablo dice, leamos primero a los Corintios 14, versículo 40, dentro de este contexto, en el capítulo 14, ya al final de cuando está hablando de los dones y todo esto, dice Pablo: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto nos enseña que en una iglesia puede haber actividad espiritual y aún así necesitar orden. El orden no es algo que alguien inventó, algo administrativo,
es un principio espiritual, lo estamos viendo aquí. Hágase todo decentemente y con orden. Este principio es usado por Dios para cuidar a su iglesia, porque cuando no hay orden, hay confusión en las personas. Cuando no hay orden, hay desgaste en las personas que sirven en la iglesia. Cuando no hay orden, las personas terminan frustradas. Y hay que entender que el orden no apaga el espíritu. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad. Creemos que el Espíritu Santo nos llena. Creemos que el Espíritu Santo, en él o con él podemos tener experiencias maravillosas. Pero el orden no apaga el espíritu. Más bien lo que hace es proteger lo que el espíritu está haciendo. Así que veamos ahora el siguiente inciso, en donde el apóstol Pablo, ahí en la primera de los Corintios, cuando está hablando acerca de los dones, utiliza una ilustración, la ilustración de una trompeta. Leamos primero de los Corintios 14, versículo 8, en donde Pablo, aún hablando de los dones, del orden, de la decencia que debe haber en los cultos y en la iglesia, dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y aquí esa trompeta pues no tiene una connotación musical, así como para escuchar música y entretenerte, sino es el sonido de la trompeta, pero dentro del contexto de la batalla, de la milicia. Así que vemos aquí que en un ejército, pues en primer lugar no pueden sonar varias trompetas. Hay una trompeta, si se fijan. Hay una trompeta que es la que da la instrucción. Entonces no pueden haber varias trompetas en un ejército. Y menos varias trompetas que dan instrucciones distintas. Si el sonido no es claro, ¿qué va a pasar con el ejército? No van a avanzar. Y por ende pueden ser derrotados. Bueno, la analogía que está usando Pablo de la milicia y la trompeta tiene que ver con la iglesia, porque en la iglesia ocurre lo mismo. Si hay muchas voces, si hay muchas direcciones, si hay muchas instrucciones que no están alineadas, las personas se confunden, se frustran, se desgastan. Y todos estamos de acuerdo aquí que Dios no quiere una iglesia confundida. Dios quiere una iglesia que escuche una trompeta clara, que escuche una dirección definida, que tengan un mismo rumbo. Ahora, también en 1 Corintios, Pablo utiliza la analogía de la trompeta, pero utiliza también la analogía del cuerpo. Nos recuerda entonces Pablo que la iglesia es como un cuerpo, y un cuerpo no puede crecer saludable si cada miembro va por su cuenta. Para que haya crecimiento saludable, el cuerpo tiene que estar unido, tiene que caminar en la misma dirección, debe funcionar de manera coordinada. Un cuerpo que no coordina bien es un cuerpo que está enfermo. Y cuando el cuerpo entiende cómo funciona, hablando de la iglesia, cada parte aporta. No termina una sola persona haciéndolo todo o unos pocos haciéndolo todo. Y lo que todo pastor quiere que todos crezcamos juntos. Por esto, entender la estructura de la iglesia local en la que nosotros nos congregamos es un tema importante. No es un tema así irrelevante, que no sea, pues que sea secundario. Es algo importante. Es una manera práctica en la que Dios cuida a su iglesia, en la que Dios cuida a su gente. Vamos al punto número 2 de esta clase, que le titulé Responsabilidad principal y rendición de cuentas en la iglesia. Bueno, después de todo lo que mencioné y de lo que mencioné en la clase anterior hablamos acerca del cuidado pastoral, hablamos de algunas de las funciones del pastor, cómo el pastor apacienta con la palabra, pero también exhorta personalmente, acompaña a las personas, coordina los ministerios y otras cosas que también dejé fuera, por cierto. Por ejemplo, no hablé de administrar los sacramentos, es el pastor quien tiene esa función, esa tarea. Ejercer disciplina fue algo de lo que no hablé, lo dejé fuera por cuestión de tiempo. Pero ahora vamos a hablar de la responsabilidad, porque una iglesia sana no es aquella a la que solo le importa lo que se hace, sino quién da cuentas. O sea, en una iglesia sana hay alguien que rinde cuentas a Dios, pero también a los hombres acerca de lo que está haciendo. Cuando llegamos a Apocalipsis, capítulos 1 y 2, esto fue algo que mencioné brevemente en la clase anterior, hay algo bien interesante.
el Señor Jesús está hablándoles a iglesias, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Sardis, a la iglesia que está en la Odisea. Tenemos ahí a iglesias. Pero fíjate cómo se dirige a la iglesia el Señor Jesús a través de un ángel, que es un mensajero. Esto es el pastor de la iglesia. Es el que alimenta, todo lo que vimos anteriormente. Pero aquí vemos algo interesante y es cómo el ángel, el pastor, funge como responsable. ¿Sí? Jesús habla con una persona que representa la responsabilidad espiritual de la iglesia. Y notemos cómo a ese responsable o ángel, como le llama Juan en Apocalipsis, lo afirma por lo que está bien, lo exhorta por lo que está mal, le pide cuentas. Para esto tuvo que haberle pedido cuentas. Y esto nos enseña un principio. Dios no trabaja con responsabilidades diluidas. Siempre hay alguien que responde delante de Dios. Hay alguien que asume ese compromiso y dice, yo voy a dar cuentas. Yo voy a asumir esta responsabilidad. No es como que sí, como que no. No, yo asumo la responsabilidad. Y este mismo patrón lo vemos también en el Nuevo Testamento. No solo en Apocalipsis, sino, por ejemplo, en las cartas pastorales. Leamos 1 Timoteo 1, versículo 3, en donde vemos cómo Timoteo fue asignado como pastor en Éfeso. ¿Sí? Él era el responsable ahí en Éfeso. Y fue alguien que no se puso a sí mismo, sino que fue asignado como pastor. Dice 1 Timoteo 1:3, habla Pablo y le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso es Timoteo. Pero ¿qué podemos decir de Tito? Tito capítulo 1, versículo 5. Allí Pablo se dirige a otro pastor, que es Tito, y le dice, por esta causa te dejé en Creta. Notemos, Tito no se puso a sí mismo, lo puso el apóstol Pablo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero aunque Él es la cabeza, la iglesia, las iglesias locales, cuentan con responsables de dirigirlas de acuerdo a lo que dice la cabeza, que es Cristo, a lo que dice Cristo en su palabra. Entonces, en una iglesia local, esa responsabilidad recae sobre el pastor principal. Ahora, en nuestro caso, en el caso de nuestra iglesia local, no es así en todas las iglesias, pero en nuestra iglesia local tenemos la bendición de que mi esposa también tiene el llamado. Ella ha sido pastoreada, ha sido encomendada para ejercer este llamado junto conmigo. Ella, mi esposa, participa en el cuidado pastoral conforme al llamado y a la autorización del ministerio. Entonces, cuando alguna dama se acerca a mi esposa, a la pastora, no está acercándose a otra autoridad. O sea, no va a escuchar un discurso distinto al mío. Más bien se está acercando al mismo cuidado pastoral. Que estamos en el mismo canal, en la misma visión, tenemos la misma responsabilidad espiritual. Esto no significa que mi esposa y yo lo hacemos todo en la iglesia, ni que seamos los únicos que sirven. Significa que somos los responsables delante de Dios por la iglesia. Y este es un patrón bíblico que da claridad, que a la iglesia le da estabilidad, le da paz, porque sabe que hay responsables en la iglesia, en este caso como principales mi esposa y yo. Ahora, aquí es muy importante aclarar algo, porque hoy se escucha en algunos pastores la frase, yo solo le rindo cuentas a Dios. Yo no le rindo cuentas a nadie más que a Dios. Bueno, en la Biblia eso no funciona así. Los mismos pastores que tenían autoridad en la iglesia rendían cuentas. Por eso hice énfasis ahorita en Timoteo y en Tito, los cuales no eran independientes, ¿verdad que no? Ellos rendían cuentas al apóstol Pablo. Tito, por ejemplo, tenía autoridad pastoral, sí, pero esa autoridad le fue delegada y era supervisada por el apóstol Pablo. Lo mismo vemos con Timoteo. En 1 Timoteo 1, 18 al 20, ¿no? Tenemos que ir ahí. Vemos que Pablo le da instrucciones claras. Incluso le da instrucciones, Pablo a Timoteo, acerca de cómo va a ejercer disciplina sobre algunos líderes, algunos creen que eran líderes, que se habían desviado, los cuales nos da sus nombres y sabemos que se llamaban Himeneo y Alejandro. Entonces vemos cómo Timoteo
no actuaba por cuenta propia sin rendirle cuentas a nadie, no, caminaba bajo dirección, acompañado y supervisado por el apóstol Pablo. Entonces esto nos enseña que en la Biblia los pastores estamos sujetos, bueno, hablando de la Biblia puntualmente, estaban sujetos a una autoridad apostólica en este caso. Ahora hablemos de nosotros, de nuestra iglesia local. Aquí en Casa de Oración creemos en eso porque está en la palabra. ¿Sí? Si está en la palabra lo creo y lo practico. Por eso, como pastor, no camino solo. No tomo decisiones que no estén sujetas a revisión, a corrección. Un servidor, su pastor, cuenta con consejeros, con tutores, con una mesa directiva, con un supervisor regional, incluso con un equipo contable que supervisa los gastos de la iglesia que estén alineados con los parámetros del gobierno del país en el que estamos. Y ahí ustedes los pueden ver en su pantalla. Queremos pues presentárselos a ustedes por si hubiera alguien que no los conocía. Está por supuesto nuestros pastores principales, Chuy y Vicky Olivares, que son nuestros pastores y consejeros, pastor Daniel Rubalcaba, que es también para mí un tutor, un consejero, la mesa directiva que está formada por el pastor Toño Ortiz, Chava Pardo, Guillermo López, Raúl Borboa, también está el pastor Juan como parte de la mesa directiva. Tenemos también al pastor Armando Monsiváis, que es supervisor regional, él supervisa las iglesias de la región de Texas y otros estados vecinos. Contamos con los servicios de Stephen Paul y asociados, que es el equipo contable. Así que vemos cómo a todo este equipo, yo como pastor, les informo de lo que se está haciendo. De hecho, no solo les informo, les he cedido espacio para que me acompañen, para que me aconsejen, para que me corrijan si es necesario. A ellos les envío un reporte mensual con las actividades de nuestra iglesia. En este mes hicimos esto. Incluso están allí en reportes de los gastos de la iglesia, los ingresos, los egresos. No porque alguien me haya obligado a hacer eso, sino porque yo veo que esa es la manera saludable en la que una iglesia debe funcionar. Entonces ustedes ya allí conocieron a quién le rinde cuentas su pastor. Ahora, tengo esta convicción de que la rendición de cuentas fortalece el liderazgo. O sea, el pastor va con más seguridad cuando está supervisado, cuando rinde cuentas. ¿Por qué? Porque sabe que hay una multitud de consejos en la cual hay sabiduría, sabe que sus acciones están siendo, sus decisiones y acciones están siendo supervisadas y esto fortalece a la iglesia. En la Biblia, cuando un pastor necesitó exhortación, hay que notar que no fue un anciano el que lo corrigió. O sea, vemos, por ejemplo, a Timoteo, que creo yo que fue el pastor más exhortado en la Biblia. A Timoteo se le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, Pablo le estaba diciendo, no dejes que te menosprecien por ser joven. ¿Por qué? Porque seguramente lo estaban menospreciando y él se estaba dejando. Entonces le estaba diciendo, no permitas, o sea, no lo tomes personal, honra la investidura que se te dio, ese pastorado, hónralo, no dejes que te menosprecien por el hecho de ser joven. Pero le hizo más exhortaciones y le habló acerca de que no tuviera temor, le dijo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. O sea, ¿por qué? Porque tal vez le faltaba. Y es interesante cómo esa exhortación nosotros la conocemos, existió. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría quería que nosotros entendiéramos que hay alguien que puede exhortar, corregir a un pastor. Y en este caso no fue otro anciano, no fue un líder, no fue una oveja, sino fue la autoridad espiritual que Dios designó sobre el pastor, en este caso Timoteo, y era el apóstol Pablo. ¿Por qué es relevante esto? Porque la iglesia debe ser protegida de algo muy dañino, y es esto, el irrespeto a la autoridad espiritual. Al mismo Timoteo, Pablo le dijo, no reprendas al anciano, sino, ¿cómo dice? No reprendas al anciano, sino exhórtale, es la palabra, como a padre. Es decir, los ancianos, por ser ancianos, merecían una honra, y la Biblia no deja espacio ni siquiera de que el pastor le falta el respeto a un anciano. Y también la palabra nos enseña acerca de a los pastores. Entonces,
no porque sea yo, no porque sea una persona, sino por la autoridad que Dios delega. Entonces es dañino el irrespeto a la autoridad espiritual. Cuando este orden no se entiende o no se enseña, es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan confrontaciones fuera de lugar. Y aquí hago una aplicación un poquito más aguda, tal vez. Algunos cristianos me han platicado, por ejemplo, no, es que yo antes de salirme le dije al pastor, usted es un esto y aquello. Cuidado, cuidado, la Biblia no nos respalda para hacer eso. Esas confrontaciones van fuera del lugar. Ahora, yo entiendo, no estoy defendiendo, haciéndola del abogado del diablo ni nada. Yo entiendo que hay pastores que hacen cosas malas, pero para eso hay otro pastor, un apóstol en este caso, usando el término bíblico, que confronte a ese pastor. Entonces, cuando este orden no se entiende o no existe, no hay, el pastor no tiene supervisión, es cuando las ovejas toman ese lugar que no deberían tomar y hacen confrontaciones fuera de lugar, comentarios innecesarios, tensiones que no edifican, y esto confunde al pueblo, debilita al cuerpo de Cristo manifestado en esa iglesia local. Pero por otro lado, cuando la iglesia entiende cómo funciona la rendición de cuentas de su pastor, aprende a caminar con respeto y decir, yo no me voy a tomar el lugar de Chuy Olivares y voy a corregir a mi pastor. ¿Me explico? Más de 40 años, ¿no? Entonces, pues si hay algo que mi pastor necesite corregir, que el pastor Chuy va a hacer su trabajo y lo va a hacer, ¿no? Si yo veo algo que no me guste, quizás, quizás sea mi perspectiva que no sea tan buena. Entonces, bueno, esto decía que protege a la iglesia. Cuando la iglesia entiende cómo funciona la rendición, camina con respeto hacia su pastor, camina con sabiduría, camina con orden, por ende hay paz, hay estabilidad, hay confianza. Vamos al punto número 3, porque además de que el pastor cuenta con una supervisión, con una rendición de cuentas, también cuenta con un apoyo. Y quiero hablar acerca del pastor asistente, los ancianos, los diáconos, esta ayuda para aligerar la carga. Porque después de entender que la responsabilidad recae sobre el pastor principal y que existe rendición de cuentas, ahora veamos cómo Dios distribuye el cuidado dentro de la iglesia. Porque esto es algo muy claro en la Biblia. Dios nunca pensó que un solo hombre cargara con todo. Ahorita lo vamos a ver. Cómo desde el Antiguo Testamento hasta la iglesia en el Nuevo Testamento hay ese mismo principio. La carga debe repartirse correctamente para que el pueblo pueda caminar mejor. Bueno, veamos ahora al pastor asistente como colaborador pastoral. Y estoy hablando de nuevo dentro del contexto de nuestra iglesia local. Esta es una bendición que nosotros tenemos, que hay otras iglesias que no lo tienen. Bueno, vemos en la Biblia que Dios levanta colaboradores cercanos para apoyar a ese líder principal, a ese que tiene la principal responsabilidad y es que es el que da la cara. Vemos, por ejemplo, a Aarón con Moisés. El que tenía el llamado de parte de Dios fue Moisés. Él tenía la responsabilidad principal, pero Dios puso a un Aarón que fue puesto a su lado para ayudarle, para acompañarle, para respaldar esa labor que Dios le había encomendado. Hay que notar que Aarón no era otro Moisés. De hecho, cuando Moisés subió al monte, Aarón se quedó abajo, ¿sí? Haciendo otras cosas, por supuesto. Pero vemos cómo Aarón no era otro Moisés. Tampoco funcionaba de manera independiente. Él operaba alineado bajo la dirección que Dios había establecido, bajo la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos algo parecido también entre Timoteo y Pablo. Timoteo fue enviado por Pablo a esas iglesias en donde Pablo no podía estar físicamente, tenía misiones que él cumplía encomendado por Pablo. En cierto sentido, Timoteo operaba en ausencia de Pablo, así lo dijo, pero nunca lo hacía fuera de su supervisión, nunca lo hacía fuera de su visión. Y las epístolas pastorales, pues ahí podemos ver cómo Pablo está transmitiéndole su visión pastoral, ministerial, de valores, sobre Timoteo. Entonces Timoteo no era un pastor alterno, no competía con Pablo,
no establecía su propio criterio ni liderazgo sin la aprobación de Pablo. Él funcionaba en el mismo canal, con la misma visión, bajo la misma autoridad. Y aquí estoy planteando este principio para que entendamos qué es un pastor asistente. Un pastor asistente es un colaborador pastoral que está alineado con el pastor, que es supervisado por el pastor principal y que está enfocado en una tarea que es cuidar al rebaño junto con el pastor principal. Y bueno, aquí si estuviéramos en físico, le pediría que le diéramos un aplauso al Señor por la vida del pastor Juan Luna, que es el pastor asistente. Bueno, ahora veamos en este siguiente punto, en este siguiente inciso dentro de este punto, lo que tiene que ver con los ancianos y líderes en nuestra iglesia, como un apoyo cercano al cuidado pastoral. Este principio no aparece solo en el Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, también, volviendo con Moisés, cómo el suegro de Moisés, Jetro, ve a Moisés agotado, tratando de resolver el tema de la batalla del pueblo y todo, y le da un consejo muy sabio. Le dice, mira, establece hombres que te ayuden a cargar con el pueblo, con el peso. Moisés seguía siendo el responsable principal, tenía a Aarón, pero no lo cargaba todo solo. Más adelante, esto es con Moisés, pero más adelante también en el Nuevo Testamento vemos este mismo patrón cuando Pablo le instruye a Tito, en Tito 1.5, que ya lo leímos hace un momento. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí habla acerca de los ancianos, ¿no? En paralelo con también este equipo que ayudaba a Moisés. Hay que aclarar que los ancianos no sustituyen al pastor, tampoco actúan de manera independiente ni toman decisiones por su cuenta. Ellos tienen una función que es observar de cerca, cuidar a los hermanos, identificar necesidades reales y también reportar al pastor para que el cuidado se dé de forma ordenada. O sea, el pastor tiene que estar enterado de todo lo que pasa en la iglesia, por supuesto, lo más que se pueda, por supuesto. Y como no puede estar en todos lados, el pastor tiene ojos y oídos por todos lados, por toda la iglesia, los cuales vienen y reportan al pastor situaciones que son relevantes o algunas que tal vez parezcan no ser tan relevantes, pero es mejor decir. Y a veces ocurre, ¿no? Pastor, esto tal vez no sea relevante, yo no creo que sea relevante, pero mira, pasó esto. Entonces ya yo sabré si es relevante o no lo es. Entonces están los ancianos líderes, están involucrados en los ministerios, algunos de ellos son encargados de algunos ministerios, como es el caso del hermano Eusebio, que está encargado del ministerio de mujeres, como es el caso del pastor Juan, que está encomendado y encargado del ministerio de jóvenes. Todo esto permite que el cuidado sea más cercano, sea más oportuno. Ahora, para entender mejor cómo funciona este apoyo al cuidado pastoral, hay varios ejemplos en la Biblia, los cuales nos ayudan a ampliar este mismo principio. En Hechos capítulo 6, el libro que también ya estudiamos, versículo a versículo, de principio a fin, ahí en el capítulo 6 surge una necesidad dentro de la iglesia. Resulta que los apóstoles se dan cuenta de que no era sano que ellos estuvieran haciéndolo todo. Ellos estaban sirviendo las mesas, pero se dieron cuenta de que no era sano que estuvieran metidos en todo, sirviendo y ejecutando, que se dieron cuenta que no eran omnipresentes, pues. Por eso se apoyaron en otros hermanos de la misma iglesia para atender asuntos específicos, en este caso la distribución diaria. Y así el cuidado del cuerpo no se descuidaba y la iglesia seguía creciendo con orden. Y esto nos lleva a un punto que mencioné en la enseñanza anterior. El trabajo principal de un pastor es enseñar, apacentar a través de la palabra. Y ese apacentar requiere tiempo de estudio, tiempo de preparación. Para esta misma clase que yo les estoy dando ahora, hermanos, invertí mucho tiempo para poder prepararla. No solo eso, poder presentarla de una manera pues visual que refuerce lo que se está haciendo, y todo eso toma tiempo. O sea, lo hice y digo, no lo hago por quejarme ni por captarme, simplemente para ilustrar que el estudiar, el prepararse
requiere tiempo. El hablar, el dar una enseñanza, requiere tiempo de lectura, tiempo de preparación, tiempo de oración y todo esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para entregar una buena enseñanza, bien preparada y todo, y también al mismo tiempo atender necesidades de la iglesia? Bueno, ahí en Hechos 6 vemos este principio, que pues, se requieren de personas que puedan apoyar al pastor. Pero hay que notar que fueron los apóstoles lo que les asignaron a estos diáconos, en este caso, lo que debían hacer. Entonces no se trata de que el pastor suelta todo el trabajo pastoral a alguien, sino que hay quienes le aligeran la carga para que este cuidado pastoral se dé mejor, para que el pastor pueda prepararse aún más, para que pueda enseñar mejor, para que pueda tratar los asuntos que le son traídos, y dentro de esos asuntos que le son traídos hay unos que se delegan. Eso es de lo que estamos hablando. Para ilustrar un poquito más el trabajo de los ancianos, y también incluido el pastor asistente, traía el Señor a mi memoria como allá en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 11, ahí aparece, había un grupo de cristianos que algunos creen que era una familia, otros simplemente creen que era un grupo de creyentes que vivían en una misma casa de una mujer llamada Chloe, que tenía sus esclavos, los cuales eran cristianos también. Bueno, son varias teorías las que hay por ahí, pero dice 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, estos de Chloe le informaron a Pablo de una situación que estaba afectando a la iglesia. Ellos no fueron los que trataron el tema directamente. Ellos hicieron lo correcto. Le llevaron esta información a quien tenía la responsabilidad pastoral, en este caso el apóstol Pablo. Y eso es exactamente lo que hoy hacen el pastor asistente y los ancianos. Están entre el pueblo también, como el pastor también está entre el pueblo, pero en otros puntos en donde quizás el pastor no puede estar. Observan, identifican situaciones que requieren cuidado y las canalizan de forma ordenada. Este tipo de comunicación no es un chisme. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Así dicho muy prácticamente. Que es posible que el pastor Juan o algunos de los ancianos, ahí aparecieron sus nombres, los ancianos de la iglesia, estén en una reunión de creyentes y observen algo, o alguna conducta de algunos de ustedes. Y a lo mejor yo no estoy allí porque no pude estar o porque simplemente tenía algo más que hacer. Y ellos me comunican a mí lo que ocurrió y yo estoy enterado. Y esto, de nuevo, no es un chisme, lo estamos viendo con los de la familia de Chloe. ¿Sí? Esto es una expresión de cuidado por la iglesia, de amor por la iglesia. Entonces no se trata aquí de callar por comodidad, porque eso puede dañar al cuerpo. Pero cuando se habla con responsabilidad y con quien debe de hablarse en el orden correcto, lo que trae es sanidad y trae protección. Quiero hablar ahora también dentro de este mismo punto acerca de las esposas, tanto del pastor asistente como de los ancianos, porque es importante que entendamos el papel de sus esposas, de los ancianos líderes, del pastor asistente. Ustedes han escuchado de su pastor que creemos, en Casa de Oración de hecho, que el Señor reparte dones a todos los creyentes, de que el Espíritu es derramado sobre varones, mujeres, jóvenes, jovencitas, y cuando el Espíritu se derrama sobre las personas, le reparte dones espirituales. Entonces las mujeres también reciben dones espirituales. Dentro de ellos, creo yo, que también está el poder presidir, el poder liderar, el poder pastorear. Por supuesto, en eso creemos. Sin embargo, no pretendo yo colocarles a las esposas de los ancianos y líderes una carga que no les corresponde, ni tampoco exigirles funciones para las que quizás no están llamadas, para las que quizás no tengan los dones o para las que quizás pues simplemente no cuenten con el tiempo. ¿Sí? Esto es también una manera de cuidar. O sea, no porque eres esposa de un líder, automáticamente ya se te exige que seas líder. ¿Sí? ¿Qué debe ocurrir? Pues debe ocurrir lo que ocurre con todos. Dice la palabra, el que anhele obispado, buena obra desea. Pero, pues hay un tiempo de prueba, hay un tiempo de formación. Obviamente dentro de ese tiempo de prueba y formación se busca que estén alineadas con la visión de la iglesia, que
que entiendan, que estemos de acuerdo, porque imagínate cómo si no estamos de acuerdo, ¿no? La palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, esto es ser responsables, no darles automáticamente una carga que pues quizás no sea el llamado que tienen o no tengan los dones para ejercer. Así que las esposas de los ancianos, pastor asistente, no ejercen autoridad ni liderazgo con sus esposos, pero sí su vida es un testimonio que acompaña el liderazgo de sus esposos. Todas ellas son mujeres de Dios que sirven en la iglesia dentro de algún ministerio bajo la sujeción del encargado que corresponde a ese ministerio, están bajo autoridad, son pastoreadas también, son ovejas. Y este entendimiento lo que hace es proteger a las familias, proteger a la iglesia también, mantener el orden dentro del cuerpo. Así que bueno, ahora vayamos al siguiente punto para seguir aprendiendo cómo funciona esta iglesia local. Y el siguiente punto es que una sola iglesia, se titula Una sola iglesia, un solo cuerpo, una misma dirección. El Señor Jesucristo no está dividido. Pablo mismo lo dijo. ¿Está dividido Cristo? La respuesta es no. Bueno, la iglesia tampoco está dividida y la Biblia es clara. Porque de hecho Pablo tuvo que corregir, en ese caso sí fue corrección, a la iglesia en Corinto porque comenzaron a fragmentarse. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Entonces, como te fijas, varios pastores dentro de una misma iglesia. Ese espíritu no es madurez, es confusión. Por eso necesitamos entender que en nuestra iglesia no hay varias iglesias dentro de una misma iglesia. Y quizá usted se pregunte, entonces, ¿por qué se llama iglesia infantil, iglesia juvenil? Bueno, esto no es para hablar de iglesias paralelas, sino de extensiones del mismo cuerpo. Tanto iglesia infantil como iglesia juvenil son espacios donde la iglesia provee enseñanza adecuada a la edad, pero bajo la misma visión, bajo el mismo cuidado pastoral, bajo la misma dirección espiritual. Entonces, tanto iglesia infantil y iglesia juvenil no caminan por su cuenta, no tienen una agenda aparte o un rumbo propio, es una sola iglesia que camina junta. Y esta iglesia que camina junta busca cuidar a los miembros de esa iglesia en la etapa de la vida en la que están. Es importante que entendamos esto y que esté claro para evitar problemas de duplicidad, de confusión, de desgaste innecesario y, ¿por qué no decirlo? Aunque no es el caso, eventualmente de división. Eso no edifica a nadie. Quiero ser claro, en esta iglesia local no asignamos pastores por sección o, por ejemplo, iglesia infantil con sus pastores y con sus líderes. No, para nada. Eso no es lo que pretendemos hacer en nuestra iglesia. Un servidor, el pastor, no pretende desconectarse de ningún sector de la iglesia, ¿sí? Y esto no es una idea mía. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que el pastor principal no debe estar desconectado de ningún sector de la iglesia. Y esto es algo bíblico. Por ejemplo, volviendo con epístolas pastorales, Pablo hablando a Timoteo, cuando lo dejó en Éfeso, le dio instrucciones acerca de la doctrina, acerca de la enseñanza, pero también en el capítulo 5, si mal no recuerdo, le dio instrucciones muy claras acerca de cómo Timoteo, el pastor, debía relacionarse con todos los sectores de la iglesia. Le habló de cómo debía relacionarse con los ancianos, con los viejitos, con las ancianas, con las viejitas. Entonces no había un pastor o pastora de ancianos y Timoteo estaba desconectado. No, el llamado era relaciónate con ellos. Le dijo cómo debía relacionarse con los jóvenes y jovencitas. Entonces el pastor estaba conectado con jóvenes y jovencitas, incluso con las viudas. Y esto nos muestra la realidad de que el pastor está conectado con toda la iglesia, debe estar conectado con toda la iglesia. Aunque el trato y la manera de cuidar a cada sector no sea la misma, porque pues no se le enseña igual y no hablo igual con un niño que con un anciano, ¿verdad? O sea, aunque son diferentes las maneras de cuidar, pues aún así son parte de la iglesia y han de estar pues conectados con su pastor. Así que jóvenes, ancianos, ancianas, jovencitas, todos no están desconectadas, no estamos desconectadas o no estemos desconectados, ¿sí? O sea, pueden acercarse a mí, pueden acercarse a mi esposa, porque precisamente hablando de mi esposa, allí Pablo le dice a Timoteo cómo debe relacionarse con el sexo opuesto, particularmente
con las jovencitas, aunque le dice a las ancianas, trátalas como a tu mamá. Pero a las jovencitas le dice algo, le dice, con toda pureza. Y ahí vemos claramente que el cuidado pastoral también considera el orden, el respeto, la protección. Y nosotros somos celosos de esto. Queremos asegurarnos de que esto sea así en nuestra iglesia. En nuestra iglesia el cuidado pastoral hacia las mujeres de todas las edades se da a través de mi esposa. Sí, hay que anotar eso. Mi esposa es una extensión sana del cuidado pastoral, que me ayuda a que esto de guardar la pureza, el orden bíblico, pues se ejecute. Esto no significa que yo esté desentendido. O sea, no, el pastor, como yo soy mujer, al pastor no le importa mi vida. No, sí me importa. Pero pues no nos vamos a poner a platicar tú y yo por teléfono, hermana, o nos vamos a ir a tomar un café. Por supuesto, jamás va a ocurrir, por supuesto. Pero con mi esposa sí. Ahora, ella, como los de la familia de Chloe, me va a informar de qué es lo que está pasando. En una plática, en una charla natural, ¿no? Para poder orar por ti. Y también, si hubo un consejo involucrado, para que yo pueda supervisar ese consejo. Todo consejo que se da, volviendo al tema de la consejería, con las personas que estamos habilitadas para hacerlo, un servidor, mi esposa y el pastor Juan Luna, todo consejo que se da entre mi esposa, por ejemplo, y el pastor Juan Luna, a los que sean asignados para dar consejo, van a pasar también por mí. ¿Por qué? Porque así yo voy a poder supervisar que el consejo que se dio estuvo completo, se dio de la mejor manera. Entonces se fijan cómo todo lleva el fin no de controlar, sino de cuidar mejor, de servir mejor. Entonces decía que esto no significa que el pastor se desentienda, significa que queremos cuidar bien. Y bajo este mismo principio, el ministerio de jóvenes, iglesia juvenil, no tiene un pastor de jóvenes. Hay un encargado del ministerio de jóvenes y ese encargado resulta ser el pastor asistente, que es el pastor Juan Luna, porque tampoco no queremos limitar el trabajo del pastor Juan Luna solamente con los jóvenes. Y además dijimos que la iglesia no está segregada, es una sola iglesia. Entonces el pastor Juan Luna, la función que tiene como encargado del ministerio de jóvenes también es de alimentar a los jóvenes en su nivel, de llevarles enseñanza bíblica el primer sábado del mes y en el discipulado de jóvenes, que ahorita está suspendido, que ahorita están escuchando, es alimentarlos a su edad, alimentarlos de acuerdo a una manera que ustedes puedan entenderlo, que ustedes puedan captarlo. Entonces se fijan cómo es una extensión del pastorado, y lo que el pastor Juan enseña a los jóvenes está alineado con lo que un servidor enseña. Tiene la responsabilidad de enseñar de acuerdo a la misma visión, y yo me gozo porque el pastor Juan platica mucho conmigo acerca de temas doctrinales, estamos de acuerdo en lo que tiene que ver con la doctrina, y eso es maravilloso, que haya una enseñanza que es uniforme con la enseñanza que se imparte dentro de nuestra iglesia local. Entonces el cuidado pastoral de los jóvenes sigue siendo responsabilidad del pastor principal, pero está extendido con el pastor Juan Luna, pero igual, cualquier situación que ocurre, el pastor Juan Luna me la comunica a mí y yo estoy enterado también. Así que jóvenes tampoco se sientan limitados para acercarse con su pastor, con el pastor de su iglesia local. Ahora, si surge alguna situación en la vida de una jovencita, el orden es sencillo, es saludable, creo que ya nos va quedando claro. El encargado del ministerio, que es el pastor Juan, me informa a mí, hay una situación con una jovencita que necesita atención, y desde allí atendemos un cuidado pastoral. En algunos casos, si es un varón joven, yo trato directamente la situación. En otros casos, lo designo al pastor Juan Luna. Cuando es una jovencita, delego a mi esposa para que pueda pastorearla, para que pueda aconsejarla. Y bueno, esto también va para las jovencitas que están escuchando, están también cuidadas a través de sus pastores. Y de esta manera, el pastor no se desconecta de ningún sector. De esta manera no se crean iglesias dentro de la iglesia, muchas trompetas sonando dentro de un mismo ejército, y así el cuerpo camina unido, cuidando el orden, cuidando la sana doctrina. Muy bien, pues vamos al último punto de esta clase, orden que nos prepara para servir. Y aquí voy encaminándome para la siguiente clase.
Cuando una iglesia entiende cómo funciona, que es lo que estamos haciendo en esta clase, estamos enseñando cómo funciona nuestra iglesia. Cuando la iglesia entiende esto, camina con más paz, porque el orden evita confusión, protege a las personas, cuida el corazón del cuerpo y nos damos cuenta de que no todos hacemos lo mismo, no todos estamos en el mismo momento de nuestra vida, pero sí caminamos todos en la misma dirección. Aprendemos que el orden no apaga el mover de Dios, al contrario, encausa el mover de Dios y así el cuerpo crece de manera saludable. Bueno, hoy, para concluir, hablamos de bases, porque pues nada o nadie sirve bien si primero no entiende cómo funciona el cuerpo al que pertenece. Entonces vemos cómo del pertenecer nace el crecer, del crecer fluye de manera natural el servir. Y cuando el corazón está en el lugar correcto, el servicio, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, el servicio deja de ser una carga y se convierte en una respuesta a lo que Dios está haciendo, una respuesta de gratitud a lo que Dios está haciendo en su iglesia. Muy bien, pues voy a dejar lugar por si hubieran preguntas, por si hubieran testimonios, comentarios, aportaciones. Recuerden que es una participación por persona, así que por favor, el cartucho, gástenlo bien, piensen bien cómo lo van a usar, así que levanten la manita. Tengo por aquí a Jesús. Jesús, adelante. Gracias, buenas noches. Una pregunta, pastor. A lo mejor esa parte no la escuché bien. En la estructura que tenemos aquí en la iglesia de casa de oración, y veo que todo va hasta arriba. Arriba está el pastor Olivares, ¿cierto? Es el top. Él a quién le da cuentas y, bueno, se van a hacer dos preguntas, pues están ligadas. Me imagino que tiene ahí un cuerpo al que él tiene que reportar mensualmente, semanalmente, no lo sé. Y en un momento dado ese cuerpo tiene la autoridad de removerlo o de ponerlo en el refrigerador por temporadas o cómo funciona la parte alta. Así es, tal y como lo dijiste. ¿Ah, sí? Bueno, Así no es. era pregunta, lo estaba diciendo. No me está- Bueno, Ok. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna aportación, alguna pregunta en cuanto a la clase? Que tenga que ver con la clase, que bueno, hay que aclararlo. Por ahí están Julio, Julio Sergio. Pueden ir levantando la mano, ¿eh? Julio Sergio y Rosy. ¿Cómo estás, hermano? Espero que ya estés mejor de salud. Estuvimos orando por tu salud. Ah, muchas gracias. La oración está un poco mareado. Ay, yo creo que me pasó todo lo que es el Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo. Muy bien. Pero ya Adelante, hermano. sí. Bueno, quería dar una aportación, ¿no? Más para los jóvenes. Yo, antes de empezar, pastoreaba y aconsejado tanto por el pastor David, por Juan, en lo que es el crecimiento, el cuidado y siempre que tenía alguna duda, una inquietud, siempre iba contigo y también con el pastor Juan, ¿no? Quienes me comenzaron a direccionar, a enfocarme en lo que era mi crecimiento espiritual, a buscar más de Dios, saber esperar, a seguir orando y así pasó el tiempo y el Señor pues respondió también la oración, ¿no? Y me enseñó este cuidado a ser protegido, a no irme por tomar decisiones propias como entrar en una desesperación o estar en apuro y irme por un lado que pues no es de Dios. Y eso es mi aportación para los jóvenes que están escuchando, que este cuidado es de valorarlo y es de mucho valor para la vida de cada uno porque me bendijo mucho el ser pastoreado. Esa es mi aportación. Gracias, gracias, Julio. Amén. Es la experiencia de Julio ahí, adelante. La hermana Nicté nos ve desde de otro estado. Hemos hecho algunas excepciones que son muy, muy contadas de admitir hermanos que están en otros lados. En este caso, la hermana Nicté y están por ahí Nora y Enrique que están por allá en Cozumel. Les mandamos saludos, Nora y Enrique.
pues estamos orando para que el Señor pueda iniciar algo, no sabemos qué, por allá en Cozumel, y bueno, esto es parte de también esta formación para ellos. Y bueno, la hermana Nicté también es fiel escucha de las enseñanzas aquí locales, está conectada todo el tiempo y comentando, y bueno, es como de casa además que nos ha visitado. Adelante, hermana Nicté. Bueno, solo darle gracias a Dios por lo que he aprendido con ustedes. Darle gracias a Dios por la vida de ustedes personalmente, que han sido generosos de aceptarme en esta congregación. Mi deseo es alimentarme toda la enseñanza y la estructura que usted dio, como ahora mismo en este punto, es algo que ya yo lo sabía, ya yo lo había vivido, pero completamente en otra vuelta, como cuando me tocó criar mis hijas, cuando tocó el punto de pastores de jóvenes, pasaban cosas y pues había que, los pastores de jóvenes, no se podía hablar con el pastor titular porque no, ese era el pastor de los jóvenes, hable con el pastor de los jóvenes. Y todos esos puntos que usted dio, yo los he vivido, pero completamente upside down, como dicen ahora. Entiendo y pues, y bueno, como yo digo, no quiero echarle la culpa solo a las situaciones anteriores a las congregaciones, sino a mi negligencia, quizá mi comodidad de no buscar por mí misma la palabra y leerla y discernirla y pedirle a Dios sabiduría. Y pues mi aportación es decirle a estos hermanos que son más que bendecidos de estar en esta casa de oración, con este liderazgo y con esta dirección de Dios y del Espíritu Santo en esta congregación. Saludos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, gracias igualmente. Pues sí, todos hemos tenido experiencias dentro de la iglesia y bueno, la idea es, sí, pues considerar las experiencias, ¿no? Pero también ver, por supuesto, lo que dice la palabra, ¿no? Tratar de apegarnos lo más que se pueda a la palabra de Dios. Adelante, Danieli o Alexis, creo que es Danieli. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Más que quería compartir, perdón, una experiencia y animar a nuestros hermanos a que cuando tengamos una necesidad, pues nos aboquemos a nuestros pastores. Em, Hace algún tiempo yo tenía una urgencia inmediata aquí en casa y ya lo compartí anteriormente, pero sí quiero, porque hoy se da la ocasión, volverlo a tomar. Yo inmediatamente llamé a mi pastora, a la pastora Mireia, porque necesitaba oración. Y realmente que en el momento me dijo ella, voy a estar orando y yo sentí el pastoreo en ese momento, la cobertura, ¿verdad? Y trajo paz a mi vida a pesar de la distancia. Y le doy gracias al Señor por eso, porque yo le comentaba a mi esposo, necesitamos tener en consideración que tenemos este recurso, o sea, que no lo desperdiciemos. Porque a veces uno por pena o porque, ay, es que no, o lo que sea, o le puede parecer a uno que va a hacer perder el tiempo a nuestros pastores, no lo usamos. No usamos de este recurso y gracias al Señor lo tenemos. Entonces, pues usémoslo, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por eso, porque podemos tener confianza con nuestros pastores, son accesibles y todo, y no veamos como, tal vez por algunas situaciones anteriores o eso, a veces uno ve al pastor como una persona que hay que hacer cita con 10 meses de anticipación para poder hablar con ellos. Pero no es así, gracias al Señor no es así. Entonces, doy gracias al Señor por eso y pues gracias y el Señor les bendiga. Gracias. Sí, es una bendición ser pastoreado y se lo dice alguien que lo es, porque no podemos ser pastores si no sabemos ser pastoreados. No podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Sería hipocresía el querer pastorear sin ser pastoreados. No es como que ya fui pastoreado y ahora ya escalé y ya no le doy cuentas a nadie. No, sigo siendo pastoreado. Haciendo alusión a lo que decía Danieli, pues sí lo puedo ver yo con mi pastor, el pastor Chuy Olivares, la pastora Vicky. Son nuestros pastores y casi, bueno, muy seguido hablamos con ellos, les escribimos, les pedimos consejo. Y así como le decía Danieli, mientras lo decía me estaba comprometiendo a mí, pero también al ver yo el testimonio de mi pastor, que
tan pronto yo le mando un mensaje, rápido me responde, aunque esté ocupado, o sea, a veces me dice, mira, ahorita estoy en tal lugar, pero tan pronto salga te llamo, y existe esa relación, ese cuidado. No solo eso, hemos tenido la oportunidad de estar en sus casas y de vivir con ellos por días, cuando mi esposa estuvo enferma. Próximamente vamos a ir para allá, a estudios de mi esposa, nos vamos a quedar con ellos. Entonces, en esos tiempos en donde nosotros pues compartimos con ellos, pues es en donde los exprimimos como limón de fonda, ¿verdad? Todo lo que podemos aprender, estamos en modo aprendizaje todo el tiempo con ellos, porque son nuestros pastores. Y eso es algo intencional, mis hermanos. O sea, el pastor Chuy no anda atrás de nosotros, oye, ven, te quiero pastorear. Nosotros nos acercamos. Están ocupados, sí, lo sé, pero sé que es mi pastor, entonces pues me tiene que atender. Pues, y somos muchos, o sea, su iglesia es muy grande y además pastorea a muchos otros pastores. Sin embargo, yo he aprendido eso, ¿no? Que uno siempre tiene que hacerse el tiempo para poder servir a las personas que el Señor nos encomendó. Ahí en la palabra, Pablo le dijo a los líderes en Éfeso, les dijo, ustedes les ha sido asignado un rebaño, o sea, el rebaño sobre el cual ustedes fueron puestos como obispos. Entonces, ese rebaño, pues el pastor lo conoce y las ovejas conocen a su pastor, así que pues digo, estamos sirviéndolos a ustedes, ¿no? Desgastándonos por ustedes. Adelante, hermana Sandra, lista para gastar su cartucho. Se tardó, hermana, así que lo estaba pensando bien cuándo le iba a gastar. Adelante. Muy buenas noches, bendiciones, mis amados hermanos. Es para dar un comentario de que es hermoso ver el respeto del liderazgo entre todos los grupos de liderazgo y eso lo transmiten a nosotros. Y también el apoyo, porque en cada área, si alguno tenemos alguna dificultad por cualquier razón para acudir al servicio, ahí está el apoyo. No te preocupes, hay quien te cubra. No te preocupes, si no hubiera, hasta yo te apoyo. Y es muy hermoso ver ese apoyo entre ustedes y respeto, porque así como usted lo ve en el pastor Chuy, pastora Vicky y en todos los pastores que vienen, se va delegando esa misma eh, respeto, responsabilidad y amor por el cuerpo de Cristo. Ese era mi comentario. Gracias, gracias, así es, sí, somos un cuerpo y unos a otros nos edificamos, nos bendecimos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta alusiva al tema, algún comentario, alguna aportación? Es bienvenida, tenemos todavía algunos minutos y creo que el tema da para mucho, ¿verdad? Da para mucho que se pueda aportar. De pronto, no sé si por ahí mi esposa quiera intervenir en algo. Hubieron cosas que platicamos también cuando estábamos preparando la clase y creo que también ella pudiera aportarnos algo mientras ustedes se animan. Así que no sé si andas por ahí. No te veo. Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos. ¿Le puedes bajar allá? Gracias. Buenas noches a todos. Solamente algo que comentábamos mi esposo y yo de la clase pasada respecto al consejo y la consejería, porque yo me quedé pensando, dije, bueno, porque yo me hice la misma pregunta, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre un consejo y la consejería? Entonces, pues lo platicábamos y llegamos a la conclusión que un consejo se puede dar de manera informal, ¿sí? Estamos platicando con alguien y de repente alguien se acerca y dice, no, fíjate que estuve en mi trabajo y mi jefe pues me está pidiendo que eche mentiras por la parte económica, pero pues yo no sé qué hacer porque si digo, pues me pueden correr o X o ya caigo de su gracia. Entonces ya la persona con la que se está desahogando, pues ya le puede decir algo muy casual y decir, no, pues mira, la Biblia dice que no debemos mentir, que no debemos, debemos de ser de testimonio y pues primero agradar a Dios que al hombre y O sea, ese es un consejo, algo muy informal, cotidiano, se puede también dar con base en una experiencia personal, pero ya la consejería ya echa mano de
pues un líder espiritual, el pastor en este caso, y ya profundizamos un poquito más en algún tema que requiere una secuencia. Una consejería damos seguimiento con el fin de restaurar, con el fin de ver. Ahora, hay muchas cosas que a lo mejor en la Biblia no está directamente el consejo, pero podemos usar eh, eh, versículos bíblicos para apoyar la consejería que estamos dando, porque todos pasamos por diversas situaciones, entonces no está tal cual en el contexto o en el textualmente en la palabra del consejo que vamos a dar, pero sí, de nuevo, usar unos versículos para apoyar la consejería que se está dando. Eso sí es más formal, se le dedica tiempo aparte, hacemos una cita y tienen toda nuestra atención, porque un consejo se da a veces en el bullicio de la iglesia, ahí afuera, donde pues no hay. De hecho, cuando se han acercado conmigo personas y me dicen, ¿podemos hablar? Y ya les pregunto, ¿en privado o acá afuera? O sea, porque si es privado, entiendo que necesitan algo urgente y más íntimo, y ya nos vamos a la oficina para atender la necesidad. Pero bueno, era nada más lo que quería mencionar, la diferencia entre las dos. Muy claro, muy claro. Sí, de hecho, esas situaciones como las que mencionaba mi esposa, en donde, oye, me está pasando esto y todo, creo que entre toda la iglesia, entre el cuerpo, son cosas que pudiéramos ayudarnos mutuamente, ¿sí? Como dice la palabra, exhortándonos unos a otros. Es ahí en esa charla en donde, oye, fíjate que tengo este tema en el trabajo, me pasó esto y todo. Ánimo, hermano, tú puedes, mira, tú tolera a tu patrón que es bien, bien gritón, aguántalo, toléralo. Eso no es consejería. Eso es una plática entre cristianos que se están tratando de edificar unos a otros, pero la consejería es cuando ya, por ejemplo, no sé, una pareja tiene problemas y uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, han tratado de arreglarlo ya de muchas maneras y no lo han logrado, entonces necesitan alguien que les ayude a ver lo que dice la palabra en tal o cual tema y así puedan recibir pues, sí, una directriz bíblica y que así puedan caminar juntos. Entonces eso es diferente. En otro caso pudiera ser alguien que ve una situación en su vida que tiene varios escenarios y dice, pues todos parecen buenos, pero ¿cuál es el mejor? Entonces he orado y todo, pero necesito ayuda. Entonces ahí es en donde podemos tratar de ayudarles, ¿eh? Porque no siempre podemos. Hay veces decimos, ¿sabes qué? Pues sí, todas las opciones parecen buenas, sigue orando. Y a lo mejor salen de ahí como que pues salí igual, ¿no? Pero bueno, es que tampoco el pastor lo sabe todo. Hay veces, algunos de ustedes pueden dar fe de esto, pastor, necesito un consejo, y me empiezan a decir, y le digo, hermano, lo que tú necesitas es un abogado. O sea, yo no sé cómo proceder en esto, porque yo no soy abogado, yo soy pastor. Entonces, lo mío tiene que ver con la Biblia y la teología y todo esto, pero tu situación parece que requiere de un asesoramiento legal. Cuando fue lo de la pandemia, ¿se acuerdan? Pastor, ¿me vacuno? ¿No me vacuno? Hermano, yo no soy doctor, o sea, y yo la verdad no sé, muy apenas puedo cuidar mi salud yo, ¿no? Entonces, busca, pregunta, investiga en lo que tiene que ver con la medicina. Y así hay muchas otras cosas en donde también quiero mostrarles esta parte de la limitación del pastor, ¿verdad? Y de los que aconsejamos, no tenemos toda la razón. Es más, a veces, también a otros de ustedes yo les he dicho, ¿sabes qué? Prefiero esperar antes de darte un consejo. Y esa espera incluye que yo le llamo a mi pastor. Y le digo, pastor, tengo un hermano en la iglesia que tiene esta situación. Yo veo, híjole, pues no sé bien qué decirle. O sea, veo esto, pero ayúdame a darle un buen consejo. O sea, que algunos de ustedes han recibido consejos del pastor Chuy Olivares de manera indirecta. Entonces, ¿por qué? De nuevo, porque no lo sabemos todo. Pero sí tenemos el deseo de ayudarlos y ayudarlos lo mejor que se pueda en este tema de la consejería. ¿Habrá alguien más que quiera participar, que quiera intervenir, hacer alguna pregunta referente a lo que comentaba hace un momento Jesús? Es una pregunta que se ha hecho por ahí, y el pastor Chuy Olivares, ¿a quién le rinde cuentas? Bueno, es una iglesia de nuevo que tiene más de 40 y tantos años, en donde los que están alrededor del pastor Chuy, que son el pastor Chava, el pastor Toño principalmente, pues han caminado con él toda la vida, ¿no? Y lo conocen.
y él les ha cedido la autoridad para que si hay algo que corregir, pues se corrija, ¿no? Eso es algo que no surge de la noche a la mañana. De hecho, antes de que eso fuera así, el pastor Chuy estuvo bajo el liderazgo del hermano Pablo Hunter, que lo escuchan ustedes mucho ahí en las enseñanzas. También estuvo bajo otro pastor de aquí de Dallas, y que el pastor Chuy le cedió esa autoridad. Tú eres mi líder, tú puedes reprenderme, tú puedes tal. Entonces, bueno, el hermano Pablo murió y pasó a la presencia del Señor, y para ese tiempo ya el liderazgo del pastor Chuy, que son el pastor Chava, el pastor Toño, ya están completamente formados, ¿no? Y probados por tantos años. Eso es algo que pues sí, se requiere tiempo, requiere años, y mientras tanto, pues seguimos teniendo su cuidado, su consejo, dirección, etcétera. Muy bien, ¿alguien ahora sí tiene alguna pregunta, algún comentario? Puede ser del tema, de este tema o del tema anterior también. Pudiéramos hacer eso. Los veo a todos bien concentrados. Excelentes sus notas, por cierto, ¿eh? Gracias por participar, gracias por enviarlas, por dedicarse el tiempo. Algunos de ustedes empezaron haciendo algo muy sencillito y poco a poco se han ido puliendo. Qué bueno, gracias a Dios. Algunos de ustedes apenas empezaron. Qué bueno también. Es bueno empezar, no dejarlo para después. Bien, veía por ahí a alguien que estaba como que listo para gastar su cartucho. Creo que era Manny, ahí lo vi como que se acercó. ¿No, Manny? ¿Si eras tú o no? Pues no, pero es que el hermano Alejandro estaba levantando la mano, pero ya aprovechando la ocasión. No, pues, dar gracias a Dios por la vida de ustedes, ¿no? Hemos sido cuidados ya, por 7 años y pastoreados. Cuando hemos tenido necesidad, pues siempre han estado ahí para ayudarnos. Recuerdo cuando me operaron, ¿no? Me decía mi esposa, ¿a poco necesitamos que nos cuidaran los niños? Dice mi esposa, ¿a poco decían los pastores, no te da pena? Digo, no, ¿por qué me va a dar pena? Pues son mis pastores, digo, Dios los puso para que nos cuidaran. Ahí siempre han estado con nosotros, con mis hijos, aconsejándonos, acompañándonos en los momentos de alegría, los momentos de tristeza, y pues seguimos adelante y comprometidos con nuestra iglesia. Bendiciones. Gracias, Manny, gracias. Por ahí el hermano Alejandro también estaba levantando la mano. Si gusta, hermano, encender su micrófono, le escuchamos. Disculpe que no le alcancé a ver. Y bueno, somos 133 cuentas conectadas, algunos son de 2, así que mínimo calculo unas 200 personas conectadas. Creo que puede haber más participación, hermano. Vamos. Qué bendición. Alejandro, adelante. Sí, gracias. Qué bendición, y gracias a Dios que tenemos este discipulado que nos está edificando. Bueno, al menos yo creo que todos nos estamos edificando, ¿verdad? Es un discipulado muy importante porque pues habla de cómo se debe de cuidar la iglesia, ¿no? Quiero compartir un testimonio. Hace unos años atrás, mi hijo cumplía 18 años. Y recién cumpliendo los 18 años, me dijo, papá, quiero hablar contigo. Le dije, sí, mijo. Y dice, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Ya tengo mi mayoría de edad. Dice, yo me voy de aquí. Dice, me voy a rentar un apartamento con mi primo y un hermano de la iglesia. Entonces, yo conocí al primo y conocí al hermano de la iglesia. Y les dije, mijo, no tienes ningún apoyo ni de un lado ni de otro. Dije, pero vamos a platicar, siéntate. Y solamente le dije, sabes que te voy a dar un consejo y te voy a dar consejo y te voy a dar advertencia. Después de eso, si tú te quieres ir, te vas. Cuando terminé de hablar con él, le dije yo, no creo que ya tengan el apartamento listo. Dice, no, papá. Dice, pero ya tomé una decisión. Me voy hasta que yo me case. Entonces le dije, bueno, ahora vamos a trabajar en eso. Y gracias a Dios que Dios me usó en ese momento para dar el consejo a mi hijo, porque después de eso, antes no le interesaba nada de la iglesia, y después de eso le comenzó a interesar la iglesia. Fue instructor de jóvenes de 16 a 22 años por 5 años, y ahora él ha sido llamado por un pastor y por más pastores que lo invitaron a que fuera él a un seminario para el pastorado, y ya comenzó su seminario. Entonces,
Me pregunto yo si Dios no me hubiera dado esa dirección para darle ese consejo a mi hijo, yo no sé qué sería de él ahorita si él se hubiera ido a vivir con el primo y con el hermano de la iglesia. Yo creo que no tuviera la misma posición que está ahora, gracias a Dios. Y yo creo que es muy importante, ¿no? El consejo, la consejería. Y esto me lleva a pensar cuando uno comienza a formar la familia, uno no nace sabiendo ser padre. Y es en ese momento cuando uno empieza a necesitar el consejo de alguien. Y qué mejor que el pastor, ¿no? Cuando está uno en una iglesia donde el pastor hace lo que usted está haciendo, hermano. Le doy muchísimas gracias por la instrucción que nos está dando, por el apoyo de consejería, porque es muy importante cuando uno comienza de jovencito a ser papá, cuando los niños van a ir a la escuela. No todo el tiempo tenemos nosotros como padres el darles el consejo, porque en la escuela los surten de mucha información y a veces no tenemos la capacidad para poder darles el consejo, y es ahí donde entra usted, hermano, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Cómo lo puedo instruir? ¿Qué puedo decirle cuando viene el tema, el tiempo de Halloween? ¿Qué le digo? Me dicen que se vaya disfrazado, me dicen y no haya uno qué hacer. Entonces es ahí donde uno debe de acudir al pastor, porque podemos tener el mejor consejo para nuestros hijos, porque los niños son la iglesia de hoy y la iglesia del mañana. Entonces yo creo que para los padres jovencitos que hay en la iglesia, tomen en cuenta este discipulado, que es muy importante, y también para los adultos, obvio, pero para los jovencitos que van comenzando y tienen sus niños pequeñitos, va uno aprendiendo a cómo ser papá. Y puede uno decir como iglesia, yo también estudio la Biblia y yo le puedo dar el consejo a mi hijo porque los hay, pero el pastor está dedicado a la iglesia. Como le dijo el Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, yo creo que siempre debemos de pensar en nuestro pastor y dejarnos pastorear para poder formar una familia que agrade a Dios y que le sirva a Dios. Eso es mi aportación, hermano. Gracias. Gracias, gracias, hermano. Sí, a veces es muy importante recibir la opinión de alguien que no, vaya, que es imparcial, ¿no? Tiene nos ayuda a ver como el cuadro completo, porque cuando estamos abrumados, como que nada más vemos así como muy corto, y alguien que está fresco en el punto, en el tema, pues nos ayuda a verlo de una perspectiva más amplia, y por supuesto, si es bíblicamente, pues es lo más importante. No sé si el pastor Juan quiera aportar algo, dar algún comentario, alguna impresión. Así que si tienes algo, pastor Juan, adelante, puedes participar. Si no, alguien más ahí que quiera intervenir, tenemos unos poquitos minutos. Le cedo ahí la hermana Yamin. A Yasmín, a Rosy. Perdón. Adelante, Yasmín o Rosy, adelante. Dios les bendiga, hermano. Esto es más que todo un agradecimiento y un testimonio también. Pues mi vida ha sido muy bendecida a través del consejo de mis pastores, de usted, Pastor David, y del Pastor Juan, como de sus esposas. Y como testimonio, hace unas semanas por ciertas necesitaba tomar una decisión, y me estaban preguntando cuál era mi decisión, y yo recuerdo que en eso pues mi mente estaba como que no sabía qué decir, y recuerdo que con la persona que estaba hablando le dije, dame un tiempo, no sé lo que me estás no sé qué decirte a lo que me estás preguntando. En eso que hablando con la pastora Mireya, ella me estaba orientando. Soy testigo que el pastor sí se acercó también y me dijo, estamos orando por esa necesidad que tú estás presentando.
pero a la misma vez, me ayudaron mucho a ver ciertos aspectos que no lo había considerado, que de verdad que eran tan evidentes, pero no los veía. Entonces, al ser una mujer que está al frente de su casa, pues mi vida ha sido muy, muy bendecida al tenerlos como pastores, tanto cuando me ha acercado en temas específicos o necesidades específicas, como también en la palabra. Mi vida ha sido, la vida de mi hija también ha sido muy bendecida, y estoy segura que el Señor, hace muchos años, am, al, al conocer al Señor, le pedía eso, que me diera un lugar donde yo podía ser también enseñada, como animada, confrontada, y sí, ha sido así, ¿no? Ha sido así. En algunas ocasiones también pues sí, he sido exhortada, y pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero nada más quería dejarles saber que pues han sido de mucha bendición, y nosotros pues estamos aprendiendo, y nuestro deseo como familia es seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, pues una última oportunidad si hay alguien más. A ver, Víctor. Víctor es otra excepción. Víctor nos ve desde Denver, ¿verdad? Sí, Saludos, Víctor. Adelante. buenas noches, Dios los bendiga. No, pues igual, un agradecimiento también y por todas sus enseñanzas, todo el tiempo que dedica, en este caso, ¿verdad? Yo soy alguien de afuera, pero en su momento también se tomó el tiempo para escucharme y darme instrucción y consejo, ¿no? Entonces eso se le agradece. Y también a los demás hermanos que se esfuerzan en cuanto a enseñanza y cuando comparten aquí, pues es una bendición que uno puede aprender de todos ustedes. Y dos cosas que me llamaron mucho la atención de lo que estaba enseñando ahorita. Una de ellas es la estructura, que dice la estructura protege a la iglesia. Y la otra, cuando no hay orden, hay frustración. Entonces, gracias al Señor que a través de ustedes pueden traer todo esto a la iglesia y de esa manera se cuidan todos, porque son una familia. Y eso es una grande bendición, porque como lo mencionaba la otra hermana, a veces hemos participado de otras iglesias y pues esto no se ve y no te lo enseñan porque tienen el deseo de poder, de querer ser más, o incluso entre los propios líderes hay competencia, hay enemistad, hay contienda y chisme que no tiene que ser así. Entonces, así da la manera que Dios les pone a ustedes a través de la Biblia, que se esfuerzan a estudiar y compartirnos todo esto, pues a la iglesia trae ese alivio, porque es un rebaño que está en pastos, como dicen, los están llevando esas corrientes de aguas vivas y hay paz, hay armonía, hay tranquilidad y todo esto trae mucha estructura, orden y dirección a nuestras vidas. Y en cuanto a la iglesia también, ¿verdad? A todos los hermanos que están ahí con ustedes, pues evidentemente son muy bendecidos porque pueden convivir día a día con ustedes y los que estamos de fuera, pues nos gozamos por ver la gracia de Dios obrando en todos ustedes. Y en este caso, pues yo le agradezco a todos ustedes porque me aceptaron y pues me gozo, ya creo llevo como un año o año y medio con ustedes y para mí es algo bonito porque me toca escuchar y aprender. Entonces, muchos thank yous y que Dios los siga bendiciendo. Gracias, Víctor. Gracias, Dios les bendiga. Muy bien, pues vamos a finalizar aquí, hermanos. Gracias, hemos llegado al tiempo límite que nos hemos establecido. Gracias por estar conectados. Me gustaría, si me permiten, terminar con una oración. Quiero también, si nos unimos a orar por Rocío Zamora, es una familiar mía que está con neumonía, está en México. Y bueno, pues oremos por ella. Y seguimos orando. Si alguien tuviera alguna otra petición, así la puede poner rápidamente en el chat, a ver si alcanzo a verla y oramos por ella también mientras que nos despedimos. Muy bien, pues oremos. Padre Dios, muchas gracias por este tiempo que nos das, gracias por permitirnos reunirnos de esta manera virtual, no solo a los adultos, sino también los jóvenes y adolescentes. Gracias, Padre, por los medios que provees. Gracias por el alimento que provees también, porque aunque no somos la iglesia perfecta, Señor, tenemos mucho que crecer, mucho que
que mejorar, sabemos que tú estás con nosotros y tenemos el deseo de agradarte, de glorificarte. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada familia, guárdales en su entrar, en su salir. Provee, Señor, para sus necesidades como lo has hecho, y que podamos seguir en este camino de santificación, de perfeccionamiento en ti, Jesús. Bendice a mis hermanos que están fuera también de la ciudad, que están en otros países, estados, que nos ven, que sean bendecidos también, Padre. Oramos también por Rocío Zamora, ora sanidad en su cuerpo, te lo pedimos, mi Dios. Y en todos aquellos que se encuentran ahorita enfermos, batallando con alguna situación difícil en su vida, te pido que les ayudes, Señor, que les saques de esa situación en la que están, que traigas sanidad a sus cuerpos, si es lo que necesitan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. El día de mañana no vamos a tener servicio online, está pospuesto por una temporada, hasta nuevo aviso. Así que bueno, si tenían planes de conectarse, pueden hacer otros planes para el día de mañana y los siguientes miércoles. Dios les bendiga, pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Gracias también por la ayuda a mi esposa Mireya, a Carlos, al pastor Juan, por ser